Mi compañera Dolly Rivera y mi nombre es Carolina Díaz. Estamos para presentarles a todos ustedes la atención como proceso cognitivo. Entonces queremos contarles primeramente la definición de atención. Es básicamente un filtro inteligente que usa nuestro cerebro para enfocarse en lo que realmente importa y dejar de lado lo que no. No es un proceso único, es un proceso que es un conjunto de mecanismos precisamente trabajando unidos para ayudarnos a procesar información, alcanzar objetivos y adaptarnos al entorno. Este filtro del que hablamos cambia constantemente según el contexto. Nuestras motivaciones también están envueltas en ello, lo que hemos aprendido antes. Entonces, esto todo se va a unir para precisamente enfocar la atención en algo específico. Junto con eso, podemos decir que la atención no tiene contenidos propios, pero funciona como una herramienta clave. ¿Continuamos? Como le decía nuestra compañera, la atención selectiva es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de filtrar lo importante y dejar de lado lo irrelevante. Esto permite que nuestro cerebro trabaje de manera mucho más eficiente y con menos desgaste mental que cuando intentamos dividir la atención en varias cosas a la vez. Esta atención la usamos todo el tiempo en la vida diaria, por ejemplo, al mantener una conversación y concentrarnos en lo que la otra persona dice o al respetar el turno de la palabra sin interrumpir. Entonces, el nivel más complejo de este proceso es tener la atención y la concentración que no viene de una forma automática, sino que se desarrolla con estrategias y una práctica para aprovechar mejor nuestros recursos cognitivos. Sí, Karen. Gracias, Dolly. Pues justamente por eso la atención selectiva, pues es uno de esos procesos muy estudiados dentro de la psicología, es esa capacidad que tiene la mente para elegir un estímulo entre muchos posibles y justamente concentrarse en él, dejando de lado lo demás. Eso es algo tremendo y la capacidad que tenemos. William James lo definía como la toma de posición por parte de la mente de uno entre los muchos objetos simultáneamente posibles. Entonces, significa que aunque estamos rodeados de ese múltiple número de estímulos, pues nuestra atención nos permite focalizarnos en lo relevante y mantener el control de nuestros recursos cognitivos. Es decir, o sea, es impresionante cómo nosotros logramos una concentración fuerte y estable gracias a ello. Pues como podemos ver Continúa. acá, Michael Pollner en 1978 creó uno de los experimentos más importantes para estudiar la atención, que es la tarea de señalización espacial. Entonces, es un procedimiento o era un procedimiento simple, el cual se mostraba un punto central y dos marcadores a los lados. Uno de ellos se iluminaba brevemente como señal y luego aparecía un objetivo en el lugar señalado válido o en el contrario inválido, el participante debía reaccionar lo más rápido posible. Entonces, los resultados que mostraron que cuando la señal era válida, las personas respondían mucho más rápido, cuando era inválida, la respuesta se volvía un poco más lenta. Las señales periféricas captaban la atención de una forma automática, o sea, exógena, y las señales centrales permitían orientar la atención de manera voluntaria, endógena. Y este experimento fue clave porque estableció la diferencia entre atención involuntaria, o sea, la que es impulsada por estímulos, y la atención voluntaria. Sí, Súper. Bueno, entonces continuando, les contamos que desde la teoría, pues esto explica cómo nuestro cerebro combina o las distintas características que puedan tener los objetos, es decir, los objetos pueden tener colores, formas, orientación, movimiento. Y pues suele haber como en primera mano un registro automático, pues porque se van a detectar las características básicas, es decir, de manera rápida, en paralelo, sin necesidad de mucha atención, pero pues em, también pasamos a ver cómo hay una integración con atención, entonces se pueden unir esas características para reconocer un objeto completo. Necesitamos una atención focal que actúa como pegamento para que justamente se integre todo dentro de una misma percepción. Y obviamente pues tenemos a veces errores, si la atención falla, si la atención tiene una sobrecarga, las características de lo que estamos observando se pueden mezclar mal. Entonces podemos también
percibir, por ejemplo, lo que se llaman conjunciones ilusorias, que es básicamente esos errores de percepción en donde, por ejemplo, pensábamos que veíamos un círculo rojo y resulta que es un círculo azul y el que es color rojo es el cuadrado. Entonces ahí se ve pues esa sobrecarga tensional. Entonces, acá tenemos una explicación de lo que se va a ver más adelante de la prueba uno. En esta prueba se muestra una figura central que puede estar rotada en diferentes posiciones y junto con varias figuras pequeñas alrededor. El participante debe identificar y seleccionar las figuras que coinciden con el objetivo y evitar marcar las que son distractores. Como podemos ver acá, las imágenes se parecen demasiado, entonces hay que tener una concentración y un foco realmente. Y ya al finalizar, entonces cuando se cree ya haber elegido todas las correctas, se debe presionar el botón confirmar dentro del tiempo límite que nos muestra eh, la prueba, como podemos ver en el video. Ujú. Aquí vamos a ver, voy a adelantarlo un poquito, ya casi se va a pasar, Dale, Carlos. para que, para que mi compañera Dolly explique qué vimos en esta primera prueba o qué resultados encontramos dentro de todo este proceso de atención Entonces, selectiva. sí, entonces como podemos ver acá en la prueba que se está realizando, esto nos genera una puntuación. Entonces, como podemos ver acá en la primera prueba, una puntuación se hace sobre 100, entonces una puntuación de 66 sobre 100. Esto significa que su rendimiento es alto, por encima del promedio de su grupo de edad. Tiene unos errores de comisión del 2%, que estas son las veces que se escogieron las figuras equivocadas. El porcentaje es bajo, lo cual pues es muy bueno. Tenemos los errores de omisión, que es de un 12%, que son las veces que se dejó pasar la figura correcta sin seleccionarla. Aquí hubo un poco más de fallos, pero pues sigue estando dentro de un rango aceptable. Tiene un porcentaje de precisión de un 93%, la cual es muy alta y en general se acertó en la gran mayoría de las respuestas. Duró un tiempo de 57 segundos, más o menos aproximadamente, que es bastante rápido comparado con otros usuarios. Está en el percentil 90, lo que significa que este usuario terminó mucho más rápido que la mayoría. Y en palabras simples, la persona hizo la prueba con buena precisión, con una buena rapidez, casi no se dejó distraer por estímulos incorrectos, aunque sí dejó pasar algunos objetivos, y pues en conjunto el resultado muestra una atención selectiva fuerte y eficiente. Súper. Aquí pues esta es la prueba número 2 que se hizo, también se realizó y empezamos a ver que la persona, mujer de 38 años, empezó a tener como un progreso en su atención selectiva. Dentro de los resultados, ya voy a mostrarles a ustedes nuestra prueba 3 porque pasamos de ese puntaje de 66 a un 72 sobre 100. Y en la prueba 3 igualmente se las comparto acá a todos ustedes. Se le pidió hacer el mismo test, pero acá pudimos observar que cuando ya había como más familiaridad con esas figuras que ella debía seleccionar, pues hubo muchos menos errores. El puntaje que se obtuvo, y ahorita lo volveré a compartir, fue 81 sobre 100. Los errores de comisión fueron muy bajos, de 2%, o sea, muy pocos errores al elegir las figuras, como ustedes están viendo en el video. Miren que ya hay como más rapidez para seleccionarlas y encontrarlas. eh, y esa transición se ve gracias a que venía trabajando esa atención selectiva en las dos pruebas anteriores. Entonces aquí vemos que es una precisión y una rapidez, la hace en 52 segundos, esta última prueba que realizamos. De verdad, una atención selectiva sobresaliente, mínima distracción. Miren la velocidad en la que lo está desarrollando, o sea, es el mejor desempeño y por eso decidimos compartirles la primera prueba en contraste con esta tercera.
en donde ya la persona, miren, aquí vamos a ver el resultado final, tiene un 97% de atención selectiva, o sea, buenísimo. Entonces, lo que ya les había compartido, 81 sobre 100, aquí vemos pues en los rangos de edad y lo que ya les había explicado, que fue una precisión de 97%, o sea, casi perfecta, 4% de errores de omisión, muy pocos objetivos se dejaron pasar de los que ya tenía que seleccionar. Y decidimos crear este cuadro con estas tres pruebas de atención selectiva para que, digamos, fuera como una base de ver la transición. En este caso tuvimos una persona que tuvo una excelente atención selectiva, pero fue muy interesante ver como su progreso y su rapidez, ¿no? O sea, miren que acá arrancó en 57 segundos y ya en la última prueba ya íbamos en 53 segundos para contestar nuestra parte experimental ahí con ella. Entonces, para concluir, Dolly, Entonces, lo que podemos ver es que los resultados de las pruebas muestran que el proceso atencional no es estático, sino que mejora significativamente con la exposición. Y si ven desde la primera a la segunda a la tercera prueba, todo va cambiando. El cerebro prefiere la atención selectiva porque gasta menos energía que intentar atender a todo al mismo tiempo, que es la atención dividida. Y como vemos acá el pegamento mental, que la atención es indispensable para unir las características, la forma, el color, entonces si está volteada, si tiene el triángulo arriba, si no lo tiene, si está abajo, entonces puede recordar esos objetos coherentes. Y bueno, un rendimiento superior, un puntaje de 81 que sitúa la capacidad cognitiva muy por encima del promedio de su grupo de edad, demostrando una excelente capacidad de filtrado. Y bueno, en general, pues ver que estas pruebas nos ayudan a distinguir distintos modos del procesamiento visual, cuantificar de una manera más eficiente la atención, comprender el problema de la unión, de cómo el cerebro integra diferentes características dispersas en los objetos coherentes que sale, y desarrollar modelos computacionales de la atención visual, que han influido en campos desde la neurociencia hasta la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estos son grandes pruebas para nosotros. muchísimas gracias por su atención y con esto damos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.